Bienvenidos alumnas a este pequeño seminario del curso de termodinámica donde resolveremos algunos problemitas interesantes sobre lo que es entropía y la famosa segunda ley de la termodinámica. Sin más preámbulos, veamos nuestro primer problema. La figura inferior, lo que vemos aquí, muestra una válvula de estrangulación que opera en paralelo con una turbina cuyo rendimiento isoentrópico es del 90%. Si los equipos funcionan simultáneamente en estado estacionario con los valores mostrados en la figura, calcule el flujo másico de vapor de agua en kilogramos por segundo que atraviesa la válvula y la potencia en megavatios desarrollada por la turbina. Localice los estados sobre un diagrama de Molière, ¿de acuerdo? Este problema es del famoso texto de Morán-Shapiro y también ha sido materia de evaluación en algunas universidades. Veamos su solución. Acá tenemos un esquema. Tú puedes observar que el flujo másico que te dan de dato de 11 kilogramos por segundo se va a bifurcar. Uno se va a dirigir hacia la turbina y el otro hacia la válvula, pero van a convergir nuevamente en una cámara de mezcla para salir nuevamente como 11 kilogramos por segundo, ¿de acuerdo? Por ello escribimos esta primera ecuación. Suma de estos dos flujos másicos será 11 kilogramos por segundo, ¿de acuerdo? Ahora analicemos cada uno de estos elementos, tanto la turbina como la válvula. Me hablan de eficiencia isoentrópica en la turbina, ¿de acuerdo? Ahí debo recordar mis conceptos teóricos, los cuales vamos a aplicar para este problema. Acá he hecho una pequeña gráfica, la cual vamos a detallar luego. Y además tenemos una válvula. Como sabemos, esta válvula es de estrangulación y cumplirá con un proceso de flujo y estado estables que nosotros conocemos como FES, ¿de acuerdo? Y este proceso FES va a hacer que las entalpías en los puntos de entrada y salida de la válvula sean iguales, ¿de acuerdo? Esto lo hemos establecido en nuestros conocimientos teóricos. Ampliemos la gráfica para la turbina. ¿Ok? Mira, acá tenemos como datos la primera presión es de 4 megapascales. La segunda es de 1 megapascal. Este es el proceso ideal, el proceso isoentrópico, ¿de acuerdo? El 3' viene a ser el proceso real. Aquí las entropías van a ser iguales, ¿de acuerdo? Es decir, que 1,3 sería un proceso reversible, pero en esta dirección, no en el proceso real, ¿de acuerdo? Ahora vamos a nuestras tablas para sacar los datos que requerimos, tanto entalpías como entropías, ¿de acuerdo? Tenemos presión 1, 4 megapascales y temperatura 1, 360 grados. Ya lo tenemos acá señalado. Y de ahí vamos a extraer todo lo que necesitamos. H y S respectivamente. Ahora también necesitamos para este momentito estos datos. 1 megapascal o, que es lo mismo, 10 bar. Vamos a nuestra tabla. Vapor saturado. Vamos a verificar si es que el punto 3 se encuentra dentro de la campana de saturación. Para la presión de 10 bar necesitamos estos datos SG y SF, ¿de acuerdo? Vamos a extraerlos y aquí los tenemos, SF3 y SG
3. ¿Ok? Apliquemos la regla de la palanca para calcular la calidad. ¿De acuerdo? Reemplacemos ahí nuestros datos y vamos a encontrarnos que la calidad es superior a 1. Y eso prueba de que nos encontramos fuera de la campana. ¿Ok? Ese punto 3 aún es vapor sobrecalentado. ¿De acuerdo? Tenemos que ir entonces a las tablas de vapor sobrecalentado. Aquí estamos a 10 bar o megapascal. La entropía, ese valor S3, tendría que interpolarlo, dado que se encuentra en forma intermedia, ¿no? Entre 6.58 y 6.69. ¿De acuerdo? Yo quiero interpolar para encontrar el H3. Voy a aplicar proporcionalidad de segmentos, ¿de acuerdo? Segmento pequeño es a segmento grande. Esto ya son tus conocimientos de geometría, proporcionalidad de segmentos. ¿De acuerdo? Bien, de aquí voy a obtener el valor de H3, que es 2794. Te das cuenta que sale un valor intermedio. Acá. Y ahora voy a calcular el H real, la entalpía real, utilizando el concepto de eficiencia isoentrópica, ¿de acuerdo? El número de abajo es mayor y ese H3' obviamente tendrá que ser más pequeño que este. ¿Estamos? Según dato, esta eficiencia es del 90%. El H1 de las tablas que nosotros hemos extraído antes es este. Y yo voy a despejar acá el valor de H3', ¿de acuerdo? Ya tengo este H3, tengo H1, yo quiero despejar H3'. ¿Cuánto será? 2758.43 kilojoule kilogramo, ¿de acuerdo? Te diste cuenta de que ahora es menor, como te indiqué. Ahora veamos la famosa cámara de mezcla, donde convergen los vapores, tanto el que sale de la turbina como el que sale de la válvula. ¿Ok? Ahí también va a ocurrir un proceso del tipo FES. No va a haber pérdida de calor, no va a haber ningún trabajo, ni cambios de energía cinética ni potencial. ¿De acuerdo? Por ello, escribimos primero los flujos como los habíamos establecido, M1, M2 y el total que viene a ser 11 kilogramos por segundo. Estoy anotando las entalpías y únicamente me faltaría la entalpía en el punto 4. ¿De acuerdo? Acuérdate que H1 era igual a H2, por eso es que apunté este valor. H1 igual a H2, por ser una válvula en proceso de expansión. Vamos a 1 megapascal nuevamente con 240 grados centígrados. Y extraemos el H que necesitamos, que es 2920.4. Sería nuestro H4, aún en vapor sobrecalentado. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí podemos escribir la ecuación, la primera ley, que se simplificaría del siguiente modo, ¿de acuerdo? Pero también puedes decir así: la suma de lo que entra por su entalpía es igual a la suma de lo que sale multiplicado por su respectiva entalpía. De manera más sencilla escrita la fórmula. Pero hay que analizar el sistema, no te olvides. No es simplemente aplicar la primera ley de frente, sino que hay que observar dónde hay pérdidas de calor o si hay algún trabajo que de repente no estoy considerando. Pero acá no. Acá puedo aplicar directamente esta expresión, como la veo. Ahora recuerda 1, M1 y M2 están vinculados. Claro, 11 menos M1 es M2. ¿Ok? Solamente tendría una ecuación con una incógnita. Conozco H3', conozco H2, conozco H4 y conozco M, que es 11 kilogramos por segundo. ¿Cuánto será M1? A esto le llamo 2. Será 6,034 kilogramos por segundo si resuelvo esta ecuación con una incógnita. ¿Listo? Ahora, si conozco este M1, que es el flujo de vapor en la turbina,
puedo conocer por diferencia, es decir, 11 menos esto, ¿no? El flujo de vapor en la válvula, que es lo que me piden, que es respuesta del problema, ¿de acuerdo? Ya hemos respondido una pregunta, prosigamos. También en la turbina ocurre un proceso del tipo FES, no va a haber pérdida de calor, o sea, no nos dan información al respecto. El trabajo por unidad de tiempo, es decir, la potencia, es lo que nos piden calcular, ¿no? Tampoco hay cambio de energía cinética ni energía potencial. Esta es nuestra turbina. La potencia de salida de la máquina. Y esta sería la primera ley aplicada a este sistema, ¿de acuerdo? Simplificada. Conozco SM1, ya lo despejé, H1 y también H3'. Simplemente voy a reemplazar mis datos. La respuesta me sale en kilowatts, pero dividiendo entre 1000 tendré los respectivos megavatios, 2.2, ¿de acuerdo? Únicamente me restaría entonces representar todo el proceso implicado en un diagrama de Mollier. Y aquí lo tengo, el famoso diagrama entalpía-entropía o de Mollier. Voy a ubicar, aquí está el esquema del proceso y estas son las entalpías que he resumido, ¿ok? Sobre estas me voy a guiar para ubicar el proceso con temperaturas, presiones, etc. Mira, el punto 1 a 4 megapascales, es decir, cercano a 5, que es esta línea, y 360 grados, poco más arriba de 350, ¿de acuerdo? En la zona de vapor sobrecalentado. Desde ahí se bifurcan dos procesos. Uno, que es isoentálpico, de 1 a 2, ¿de acuerdo? Con 3117 aproximadamente, 0.2 kJ kilogramos. En cambio el otro baja aproximadamente hasta los 2758, es decir, por debajo de 2800. ¿De acuerdo? Aquí se ha bifurcado el proceso. Y luego va a convergir nuevamente en un punto a 1 megapascal. Aquí está, de 1 megapascal con 240 grados centígrados. Poquito más abajo de 250, ¿ok? Entonces acá tenemos el esquema que nos piden. Espero que lo puedas visualizar muy bien y hayas entendido completamente el proceso de solución de este problema, que suele aparecer en algunas evaluaciones con variantes. Por ello, espero que te sea de utilidad. Continuemos con un caso nuevo, esta vez algo de gas ideal. Ahora tenemos con nosotros 1 kilogramo de aire que se encuentra dentro de un dispositivo cilindro émbolo que puede intercambiar calor solo con un depósito a 300 Kelvin. Inicialmente este aire está a 100 kilopascales y 27 grados centígrados. Alguien afirma que el aire se puede comprimir a 250 kilopascales y 27 grados. Determine si esta afirmación es válida realizando un análisis de la segunda ley del proceso propuesto. ¿Ok? Acá nos dan la figurita. Y este es un problema del famoso texto de Yunus Engel. Tenemos acá el esquemita por si no se es de utilidad. Y te puedes dar cuenta de que este es un proceso isotérmico. Tanto la temperatura inicial como final del proceso es a 27 grados centígrados o 300 Kelvin, ¿no? El trabajo específico efectuado por el aire ideal, acuérdate que este es un proceso isotérmico, es de la fórmula empleada, ¿cierto? El R para el aire es conocido por ti. Tenemos el dato de la temperatura, que es 300 Kelvin, y las presiones respectivamente, ¿ok? De 100 kilopascales deseamos comprimirlo hasta 250 kilopascales.
Reemplacemos ahí nuestros datos y tenemos un trabajo de 78.89 kJ kilogramos, ¿de acuerdo? El calor transferido, dado que esto es un proceso isotérmico, el calor será igual al trabajo, según la primera ley. También es 78.89 kJ kilogramos. Calculemos el cambio de entropía del aire. Esta es una expresión que conoces, pero tenemos un proceso a temperatura constante, ¿no? T2 entre T1 sería la unidad y ello me anula ese término. Nos queda únicamente para reemplazar aquí, ¿ok? Reemplaza tus datos y vas a tener el respectivo cambio de entropía del aire, ¿de acuerdo? Bien, ahora el cambio de entropía para el depósito será únicamente el calor que se está moviendo sobre la temperatura a la cual se encuentra, ¿ok? 78.89 sobre 300, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es esto? 0.263 kJ kilogramo Kelvin también. Resumamos aquí lo que hemos hecho y veamos ahora un pequeño balance de las entropías, ¿no? La entropía del sistema será la suma de ambas, por lo tanto la del aire contenido en el depósito como la del mismo depósito. Observas que son iguales y de signo contrario y nos da 0, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, ya acá el tigre se nos adelanta y nos recuerda lo que nos dice la famosa segunda ley de termodinámica, ¿no? Que la entropía de un sistema aislado puede aumentar, pero nunca disminuir, ¿de acuerdo? En este caso tú estás observando de que el cambio de entropía no aumenta ni disminuye, ¿ok? Este es un proceso entonces factible, pero también es un proceso reversible, ¿de acuerdo? En la práctica estos procesos son aproximados. Esto sería un proceso netamente idealizado. Bien, estimados, estimadas alumnas, espero que les sea de mucha utilidad en la preparación para sus evaluaciones este pequeño seminario. Muchas gracias. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.